Deuteronomio capítulo 34, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, toda Neftalí y toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Leímos hasta el versículo 12. Este capítulo es cortito, pero tiene muchísimo contenido. Habla de el último momento que estuvo Moisés con el pueblo de Israel. El último momento que estuvo con el pueblo de Dios. Y la importancia, aquí se nombra que nunca hubo un profeta como Moisés, nunca. Nadie ha podido igualar a Moisés. Dios así no lo ha permitido. Lo que sucedió con Moisés, todos los hechos grandiosos, lo que sucedió en la salida de Egipto, todo lo que Dios permitió a través de la vida de Moisés, es el trabajo más grande que podemos ver que se haya hecho con alguna persona. Incluso cuando miramos en el buscador, si buscamos Moisés, aparecen 790 versículos que hablan de Moisés. Tampoco de ningún otro se habla tanto como de Moisés. En la Biblia aparecen versículos que hablan de algún tema específico. Por ejemplo, no sé si se acuerden de el rico y el mendigo Lázaro. La descripción que se da del rico es en un solo versículo. Entre todos los versículos que hay en la Biblia, solo se le dedicó un versículo para hablar del rico. Cuando miramos, por ejemplo, de Lot justo, y de Lot se hablan varios versículos, pero no alcanza a ser varios capítulos, no alcanza. Y siendo Lot el sobrino de Abraham. De Abraham también se hablan muchos, pero no tanto como Moisés. Incluso, si buscamos en el Nuevo Testamento cuántas veces aparece que se esté mencionando a Moisés, se menciona 80 veces, exacto, un número exacto, 80 veces. Algo sorprendente que leímos acá y que no pasó con nadie más, únicamente con Moisés. Él vivió 120 años. Dios había dicho, ese era el límite, ¿no? 120 años. Así vivió Moisés 120 años. Llegó al tope máximo. Pero a la vez dice que nunca perdió su vigor. Nunca. Bueno, el versículo 6 dice algo que llama la atención, sobre todo si alguien conoce la epístola de Judas, la carta del apóstol.
bueno, él fue un hermano de nuestro Señor Jesucristo. Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo. No Judas el que se suicidó. La epístola de Judas solo hay una. Solo hay una epístola de Judas que es y precisamente de un capítulo. No tiene 2, 3 capítulos, no, solo tiene un capítulo. Y cuando miramos, creo que es el versículo 9. Bueno, curiosamente, vamos a mirar acá. Primero, en Deuteronomio, capítulo 34, vamos a mirar el versículo 6. Vamos a mirar el versículo 6. Dice el versículo 6 de Deuteronomio, capítulo 34. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab. Hasta ahí se sabe, ¿no? En la tierra de Moab. Enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién fue el que lo enterró? No sé si se dieron cuenta. ¿Quién fue? Ahí dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Si leen el versículo anterior, se darán cuenta quién lo enterró. Entonces, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura. Ninguno conoce el lugar de su sepultura. Cuando dice ninguno, bueno, hay unos que ya buscaron Judas, el versículo 9. Bueno, decir Judas 1.9 se puede decir Judas 1.9, pero Judas, la epístola de Judas solamente tiene un capítulo. Entonces también se puede decir Judas, versículo 9. Para alguien que conozca que Judas solo tiene un capítulo, al decirle Judas, versículo 9, ya la persona sabe que solo tiene pues un capítulo, solo hay que buscar el versículo. Han sucedido cosas chistosas o llamativas con la epístola de Judas. Cuando a veces se ha dicho, vamos a leer Judas el versículo 9, por ejemplo. Y alguien dice, pero ¿qué capítulo? Alguien dice, ¿qué capítulo? ¿Sí? Cuando alguien dice qué capítulo, uno sabe, uy, se nota que no ha pasado por la epístola de Judas para que pregunte qué capítulo. Entonces sí, se puede decir bien Judas 1.9, está bien, no hay problema, pero no es necesario. Judas, versículo 9. Vamos a mirar Judas, versículo 9. Aquí dice el versículo 6, nadie, ¿no? Vamos a leer esa última parte. Dice, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Cuando dice ninguno, está hablando, cuando Jesús dijo ninguno hay bueno, ¿a quién se refería? ¿Que ni siquiera Dios es bueno? No, está hablando entre los humanos. En ese sentido es que dijo ninguno. Hablando de los seres humanos, ninguno hay bueno. Por eso dijo Jesús, ninguno hay bueno. Cuando aquí dice ninguno conoce el lugar de su sepultura, está hablando de los humanos. Ningún ser humano, nadie puede decir que tiene los huesos de Moisés. Nadie, nadie puede decir que sabe que tiene la tumba de Moisés. Creo que hay una religión que dice que tiene el cuerpo de Moisés. No falta que hayan religiones así, que digan, pero aquí dice ningún ser, nada, cuando dice ninguno acá, se refiere a ningún ser humano. Pero vamos a mirar en el reino espiritual, en el mundo espiritual, es muy diferente que el mundo de los humanos. En el mundo espiritual vamos a ver qué sucedió con el cuerpo de Moisés. Entonces, al mirar la epístola de Judas, y para quienes no la han encontrado, está antes de Apocalipsis. Buscan Apocalipsis, se van un poquito antes de Apocalipsis. Incluso en Apocalipsis se habla de Moisés. Incluso en Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis y un libro antes es Judas. O sea, se van a Apocalipsis capítulo 1 y pues ahí van a ver que el anterior es Judas. Dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miren lo que dice acá. Dice, el mismo arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo. Bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis. Muchas personas cuando ven la palabra diablo se imaginan únicamente demonios, ¿sí? Es muy diferente, demonios a diablo. Aquí dice diablo, se está refiriendo a Satanás. Hay personas que han dicho, no, diablos es algo, Satanás así. No, diablo, Satanás, otra cosa es demonios. Pero el diablo se está refiriendo a Satanás. El arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo. Estaba contendiendo con el diablo, ¿por qué? Por el cuerpo de Moisés. Y dice que el mismo arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él.
sino que dijo, el Señor te reprenda. Yo sé que esto que estamos leyendo acá a más de uno lo va a sorprender. Uy, espere. Yo pensaba que yo podría decir diablo y empezar a decir groserías. Diablo aquel. La gente piensa así, porque la gente piensa que la lucha es de esa manera. La Biblia sí dice que tenemos lucha. Y sí, la lucha es contra Satanás, contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. Así dice la palabra. Sí tenemos una lucha. Satanás efectivamente está contendiendo también por nuestra alma. Aquí estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés. Ningún ser humano sabe dónde está. Lo leímos en Deuteronomio capítulo 34, versículo 6. Ningún ser humano sabe del cuerpo. Nadie ha podido ver el cuerpo, los restos del cuerpo. Pero acá Judas estamos viendo que el arcángel Miguel contendía con Satanás, con el diablo, por el cuerpo de Moisés. Cuando dice ninguno, ya saben, se refiere a ningún ser humano. No es contradicción, no falta que ahora, al nombrar estos dos versículos juntos, salga alguna persona enemiga de Dios y quiera decir, ay, vea, encontré otros dos versículos que parecen una contradicción. Está bien decir parece. Por ignorancia de las Escrituras, está bien decir parece una contradicción. Por lo menos en la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, pero también dice, el justo por la fe vivirá. Los únicos que pueden entrar al reino de Dios son los justos. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La congregación de los justos. En el Salmo capítulo 1 podemos ver congregación de los justos. Pero espere. ¿Cómo así que no hay justo ni aun uno y que la iglesia es la congregación de los justos? Sí, ya hemos hablado al respecto. Hoy no es el tema del día de hoy, pero no son contradicciones. Los enemigos de Dios fácilmente van a encontrar contradicciones. Y bueno, sabemos que no son las personas. No es a las personas que se creen enemigas de Dios, pero realmente no. El que es enemigo de Dios es uno. Judas. Ahora ya no hablo de este Judas, ¿no? De la epístola de Judas, sino hablo de Judas Iscariote. Judas Iscariote, él pensó que él había entregado sangre inocente, y él así lo nombró. He pecado entregando sangre inocente. Pero cuando miramos en la Biblia, y lo nombramos el día de ayer, no fue Judas, realmente fue Satanás. Judas pensó que era él. Igual, las personas que creen que tienen la posición de ser enemigos de Dios, no son ellos. Ellos piensan, ¿sí? Que se están burlando de Dios, que están en contra de Dios. Eso no son ellos los que están haciendo esa resistencia contra todo lo que tiene que ver de Dios, sino realmente es el que les está gobernando. Y no se escandalicen, no estoy diciendo que solamente ellos han sido gobernados por el diablo. Cuando leemos la Biblia, todo ser humano, antes de recibir la salvación, es gobernado por Satanás. Y el ser humano no es de Dios porque apriete los ojos, apriete los puños y diga, yo amo a mi Padre Dios. Eso no convierte a nadie en hijo de Dios. Cuando leemos la Biblia, precisamente Satanás engaña de esa manera. Satanás hace que las personas piensen que se convierten en hijos de Dios por eso, por algo así. Lamentablemente, las personas piensan de Satanás así como si fuera alguien que puede pelear con Dios. Bíblicamente, Dios le dio el lugar que tiene a Satanás. Es más, el único que no puede recibir perdón es Satanás. El pecado, el origen del pecado es el diablo. Es el origen del pecado. Ya saben, cuando digo diablo me estoy refiriendo a Satanás. Otra cosa cuando digo demonios. Ya estamos hablando ahí de principados, potestades. Cuando diga demonios. Pero en ese caso diablo es lo mismo que decir Satanás. Cuando leemos Apocalipsis, vamos a leer un versículo donde aparecen las dos palabras. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ya que estamos en Judas, pues no cuesta mucho pasar a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Bueno, ¿qué dice ahí? Se llama Diablo y Satanás. Es el mismo nombre. Decir diablo, decir Satanás es lo mismo. Entonces no vayan a usar la expresión diablitos. No, en plural no. Es uno solo. Demonios sí se puede usar en plural. O demonio también se puede usar en singular. Pero cuando se habla de Satanás es el mismo diablo. No había caído en cuenta hasta ahora que lo estamos mencionando,
Pues hay un versículo que lo dice, está en Apocalipsis. También en Apocalipsis se habla de Moisés. Ya el tiempo nos queda corto. Vamos a mirar otra parte de la Biblia donde se habla de Moisés. Como les dije, en el Nuevo Testamento hay 80 versículos que hablan de Moisés. Si una persona, bueno, lamentablemente no es esa persona, hay muchas religiones que quieren menospreciar el Antiguo Testamento. Y dicen el Antiguo Testamento está obsoleto, así dicen. O dicen el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo, así se expresan algunas personas, también lo hacen por ignorancia. Si supieran que hay 80 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de Moisés, se darían cuenta la ignorancia con la que se están expresando al menospreciar el Antiguo Testamento. Si Dios no quisiera que el Antiguo Testamento estuviera, no nos lo hubiera permitido que lo tuviéramos en nuestras manos. Pero dice Isaías 34:16, todo lo que está escrito ahí, Dios con su boca lo mandó y lo reunió. Inquirí en el libro de Jehová si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. La boca de Dios, su misma boca, lo mandó y lo reunió su mismo espíritu. Sí, así es. Todo lo que tenemos acá, desde Génesis hasta Apocalipsis, es 100% ordenado por Dios. Que lo escribieron 40 manos diferentes en un periodo de 1500 años. Sí, también. Pero si fueron 40 manos diferentes de personas que no se conocieron, que nacieron en diferentes épocas, las personas que han analizado la Biblia desde una manera literaria, como una obra literaria, se han dado cuenta, un mismo cerebro la compuso, la escribió. Quien habla otra cosa ni siquiera ha investigado, está hablando un prejuicio, pero realmente no es esa persona la que está hablando un prejuicio, realmente es el que le gobierna. Y hago este paréntesis, bíblicamente todo ser humano, Romanos 3:23, Romanos 3:23, todo ser humano desde que nace como está, destituido de la gloria de Dios. No sé si sepan qué es esto. Pueden profundizar más en la Biblia. ¿Qué significa ser destituido de la gloria de Dios? Significa hijos de Satanás. Eso significa hijos del diablo. Por eso el arcángel Miguel, cuando dice aquí que no se atrevió a proferir maldición, las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta. Ahora, no estoy haciendo apologética diabólica. No estoy hablando, no estoy defendiendo al diablo. No es eso. Es solamente que el ser humano tiene un conocimiento nulo de Dios, por consiguiente también del diablo, por consiguiente desconoce las escrituras. Por desconocimiento de las escrituras es que las personas creen que son hijos de Dios, porque aprietan los ojos, aprietan los puños y dicen, Dios, yo te amo con todo mi corazón. Eso no es amar a Dios con todo el corazón. Realmente, si la persona se da cuenta que está destituida de la gloria de Dios, eso significa que está muerto. Y la Biblia dice que Jesús vino a pasar a los muertos a vida. Para que una persona tenga vida, esa persona tiene que darse cuenta que está muerta. Si no se da cuenta que está muerta, no puede pasar a vida. Cuando le preguntamos a muchas personas, danos tu testimonio de salvación. ¿Cómo fue que tú recibiste la salvación? Algunos dicen, cuando yo tenía 10 años, cuando yo tenía 15, 20 años, yo vi una luz blanca. Fue una visión en la cual, y cambian su vocabulario, sus palabras. Y fue una visión en la cual yo vi a mi Señor. Así, porque hablen así, significa que esa visión que vieron fue real. No, pueden hacer toda la dramaturgia que quieran. Pero esa no es la forma como una persona puede ser salva según la Biblia. Entonces, ¿quién hizo pensar en diferentes formas de salvación? El mismo diablo hace que las personas piensen así. Porque el diablo no es lo que nos han enseñado. Nos han enseñado el diablo algo que es evidente visualmente. Que tiene cachos, que tiene cola. No. Él se disfraza de aquello que tú menos te imaginas. Él se disfraza de aquello en lo cual tú confías. Yo les he dicho varias veces, no confíen en mí, si no confíen en mí, pero cuando les digo no confíen en mí, les estoy diciendo no confíen en nadie. Porque Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Satanás se disfraza efectivamente de lo que creemos que es nosotros mismos. Si quieren darse cuenta, miren Mateo, capítulo 16, versículo 23. Y se darán cuenta de quién se disfrazó. Una persona que jamás se imaginaba que Satanás podía engañarle y Satanás estaba hablando a través de esa persona. Mateo, capítulo 16, versículo 23. Pueden anotarlo y después buscarlo. En ese momento vamos a mirar, ya para finalizar, rápidamente, para dar paso al testimonio, vamos a mirar Mateo, capítulo 17, versículo 3, versículo 4. Vamos a leer. Mateo, capítulo 17. Hoy, por ser el último capítulo de Deuteronomio, estamos hablando de Moisés. Entonces, en Mateo, capítulo 17, se habla de Moisés. 80 versículos del Nuevo Testamento hablan de Moisés.
En el capítulo 17, el versículo 3 dice, y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Con quién estaban hablando? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban hablando con nuestro Señor Jesucristo? Aquí dice Moisés y Elías. Ahora, para quienes no sabían, Elías era Juan el Bautista. Estaba profetizado que Elías había de volver. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:11 atestiguó que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Sé que esto casi nadie lo conoce, pero así está escrito, Mateo 11:11. Precisamente hace 2 días hablamos de Mateo 11, versículo 12 también. Pero ahora, bueno, estamos leyendo sobre Moisés. Dice el versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Algunas personas de pronto ni siquiera conocían este pasaje de la Biblia, pero aquí se está hablando de que ¿quién se apareció? A nuestro Señor Jesucristo, hablando con nuestro Señor Jesucristo, resultaron Elías y Moisés. Espere, ¿pero Juan el Bautista no había sido decapitado? Sí, pero Elías o Juan el Bautista, ¿dónde pertenece? La ciudadanía de ellos, ¿de dónde es? La ciudadanía de ellos es del cielo. Este cuerpo lo pueden destruir, este cuerpo lo pueden destruir, pero lo que no pueden destruir es ya lo que somos. El que es hijo de Dios ya tiene vida eterna. Lo que dice la Biblia de que el Hijo de Dios tiene vida eterna es así. Aquí podemos ver de Moisés. Habían pasado miles de años. Bueno, miles no, cientos, cientos de años hasta que volvió a aparecer Moisés. El cuerpo nadie sabe, pero aquí está hablando con nuestro Señor Jesucristo. Parece raro cuando lo tratamos de entender con nuestra lógica, pero en el mundo espiritual, la vida como es, eterna. Jesús vino a darnos vida eterna. ¿A quién? Al que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso que acabo de decir está en Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Quién no es condenado? ¿Quién tiene la vida eterna? El que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y las personas lamentablemente no creen en el nombre del unigénito. Casi nadie cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas piensan que creer en el nombre del unigénito es creer, ay, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Eso no es creer en el nombre del unigénito. El nombre del unigénito Hijo de Dios tiene un significado. En diferentes idiomas se pronuncia de diferentes maneras. Aquí decimos Jesús, pero hay idiomas donde se dice Joshua, Yeshua, JC, Jesus. Hay idiomas donde se pronuncia diferente. Pero no es eso, no se refiere a esa palabra en específico, se refiere a lo que significa el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre, para quienes quieran enterarse, miren Mateo capítulo 1, versículo 21. El nombre de Jesús significa Salvador de los pecados. Cuando una persona dice que es pecadora, esa persona está diciendo Jesús fracasó. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos del pecado. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¡Ah, Jesús! Algunas personas, después de pensar, por primera vez llegan al descubrimiento, ¡ah, Jesús! ¿El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús? Sí, ¿qué es lo que hace ese Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Pero algunas personas, al considerarlo por primera vez, y siguen diciendo, soy pecador. ¿Jesús a qué vino? A quitar el pecado del mundo. ¿Usted es pecador? Yo sé que en ese momento, bueno, unas 100 personas, más de 100, unas 100 personas deben estar contestando, claro, 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 claro. Decir que es pecador es pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Bueno, el tiempo no nos da para compartir en detalle cada punto que ya hemos compartido. Si quieren ver más al respecto, este video en 1 hora va a estar subido a la otra plataforma, a YouTube. Allá tenemos el mismo nombre, escrito está también. De momento vamos a dar paso al testimonio del día de hoy. Vamos a escuchar el testimonio de Centeno. Bueno, ese no es el nombre. Hola, hola, buenas noches. Mucho Buenas gusto. noches. Y disculpen, estoy un poco nervioso, no pensé que me fuera a tocar dar testimonio. Pero bueno, me da mucho gusto y estoy muy agradecido con Dios de poder encontrar a Matusalén. Y bueno, les cuento para no distraerlos mucho. Yo realmente, mi camino por encontrar al Señor Jesucristo no fue algo rápido, fue algo gradual. Yo antes
pues, era totalmente, digamos, un ateo. No creía en Dios. No sé, estaba completamente en la ciencia, ¿no? Del hombre. Y pues conocí a mi esposa ya era cristiana, pero vaya, yo pues no me hacía al modo de ella. Pero pues un día ella pues me convenció de acompañarla a una congregación. Nos mudamos de ciudad, nos fuimos a Ciudad de México, nosotros somos de Morelos. Y pues no sé, yo hacía todo lo posible por no ir a la congregación, no llegar a tiempo, ponía excusas y me recuerdo que le dije no voy a gastar ni un solo peso para poder llegar a esa congregación o a ese lugar. Y pues no sé si ustedes conozcan que pues la gente que se dedica al transporte público, pues no son nada, amables. Entonces, pues ella tratando de conseguir un taxi, no había ninguno, era domingo, y yo dije, pues ya no vamos, ya es tarde. Pero da la casualidad que se para un autobús, una ruta completamente vacía, y el chofer nos dice, suban, buenos días, muy amable. Y yo me quedé en shock. Subimos y pues ya me iba a pagarle y me dice, no, no es nada, los voy a dejar aquí en la esquina. Cruzamos, no sé, como unos 500 metros, nos bajamos y yo cuando bajé, pues me quedé en shock porque dije, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Y llegamos a esa congregación, pues no sé, todas las cosas que estaban pasando me quedé un poco sorprendido y ahí pues me dieron un poco de la disciplina, ¿no? De leer la palabra, de llevar un registro de las lecturas, ir conociendo, me bauticé y pero llegó el momento que pues no sé, ya no hubo un crecimiento, ¿no? Ya no hubo tanto como la primera vez. Y de ahí empezó la pandemia, pasaron varios años, llegó la pandemia, me quedé sin empleo, mi esposa estaba embarazada y nadie me podía ayudar, no tenía ayuda de nadie. Eh, Oré y no llegaba algo. Y pues ustedes saben la preocupación, no tener trabajo, no tener empleo, mi esposa embarazada con mi niña. Pasaba noches sin dormir, la verdad, la preocupación. Y trataba de buscar consuelo en la palabra de Dios, buscar conocimiento, sabiduría. Y no recuerdo realmente el versículo, pero recuerdo que decía que eh, el justo por su fe vivirá. Y yo dije, bueno, entonces, ¿cómo puedo ser justo y cómo puedo vivir por la fe? Y de ahí, pues no sé, vi otro pasaje que decía, eh, joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y yo dije, bueno, entonces, ¿cómo puedo ser justo? Y leyendo, pues me encontré que, pues, el Señor Jesucristo vino a eso, ¿no? Vino a pagar por los pecados de toda la humanidad. Y me recuerdo que esa noche, después de leer eso, dormí tranquilo, por lo menos 7 horas. Y a las pocas semanas de tener esa tranquilidad, pues no sé, me habló un antiguo jefe y me dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito que alguien me ayude, pero necesito que seas un freelancer, ¿no? O sea, no te voy a contratar directo, pero te voy a pagar bien. Y de ahí, pues me abrió la oportunidad de ofrecer mis servicios y tal como lo dijo la palabra de Dios, pues no pasarás hambres, no tendrás que preocuparte por el sustento
y pues gracias a Dios no ha faltado. Recuerdo que también llegó el momento en que no, como empecé a laborar de esa forma, pues no tenía para poder pagar un hospital para mi esposa. Pero de alguna forma, la doctora que la estaba viendo nos canalizó con un hospital que no conocíamos, que tenía los recursos y pues no pagamos nada. De ahí pues totalmente, no sé, me voló la cabeza, ¿no? No sé cómo decirlo. Y confío plenamente en Dios. Ya no puedo creer nadie que me diga Dios no existe, porque lo veo y pues no sé, puedo decirle que me dio una cachetada con las palabras que yo dije en un principio y me mostró Dios que Dios existe. Y quería saber más hasta que encontré el canal de Matusalén y gloria a Dios me ha instruido bastante y yo les aconsejo que no lo dejen de escuchar porque la verdad es de gran bendición y pues bueno, muchas gracias, la verdad no tenía contemplado, no me esperaba esto, muchas gracias, muchísimas gracias, bendiciones. Acabamos de escuchar a Centeno, no se llama así, ¿no? Es bonito ver el trabajo que Dios está haciendo. Las personas que han sido predestinadas para la salvación tienen testimonios del trabajo que Dios ha hecho. Centeno se ha dado cuenta cómo Dios lo ha estado guiando. Y gracias a Dios ha estado escuchando el Evangelio. He visto a Centeno desde el año pasado, lo he visto escuchando varias veces. Por eso cuando vi Centeno, hoy salió de primeras. Entonces cuando vi, vamos a escuchar cómo está en ese momento el corazón de Centeno. Gracias a Dios por las personas que ya han recibido la salvación. Gracias a Dios por todos los testimonios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por el tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Tu palabra dice, hágase todo decentemente y con orden. Este es un espacio de 30 minutos, 33 minutos, donde compartimos el Evangelio, donde todo pasaje que estemos leyendo inevitablemente nos va a llevar hacia el Evangelio. Hay muchas personas que entran por primera vez y lamentablemente hermanos que ya llevan tiempo se están dejando distraer. Empiezan a contestar preguntas. No es espacio para contestar preguntas. Así la pregunta se vea muy importante, muy bonita. Es importante que cada cosa se haga en su debido momento. ¿Hay espacio para preguntas? Sí. ¿Se van a contestar las preguntas? Sí, pero no durante una predicación. Permite, Padre, que los hermanos tengan esa sensibilidad para no dejarse robar la bendición, ni dejar que se la roben a los que hasta ahora, hoy, por primera vez, de pronto nunca más se vuelvan a conectar. No sabemos. Tú sabes por qué se conectaron el día de hoy. Pero si fueron distraídos por esas personas, de pronto no escucharon la palabra. Permite, Padre, que esto no siga sucediendo. Te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.